En 2015, un avión sobrevoló el valle del río Upano, en el Ecuador, disparando millones de pulsos de láser hacia la selva. Nadie esperaba lo que esas líneas iban a revelar, no había una ciudad perdida bajo los árboles. Había una red de más de 20. Durante más de un siglo, los libros de historia trataron a la Amazonía como el gran vacío del continente, demasiado pobre en suelo, demasiado hostil, para sostener algo más que aldeas dispersas de cazadores-recolectores. Esa idea empezó a resquebrajarse en los años 90, con el hallazgo de suelos fértiles creados por manos humanas. Y en la última década, una tecnología, el LIDAR, terminó de derrumbarla por completo. Esta es la historia de cómo un láser, disparado desde un avión, obligó a reescribir 2500 años de historia amazónica. En el Valle del Upano, a los pies del volcán Sangay, el arqueólogo francés Stephen Rostand llevaba más de 3 décadas excavando 2 sitios, Sangay y Quilamope. Con pala y pincel, año tras año, iba encontrando plataformas de tierra, fragmentos de cerámica, y los restos de una sociedad que, él sospechaba, era mucho más grande de lo que se podía ver desde el suelo. El problema era exactamente ese, desde el suelo. La selva del Upano es tan densa que un montículo de 15 metros de altura puede pasar completamente inadvertido a 2 metros de distancia. Décadas de trabajo de campo, con las herramientas tradicionales de la arqueología, solo habían destapado fragmentos de algo que nadie podía ver completo. Rostand sabía que Sangay y Quilamope no estaban solos. No tenía forma de probarlo. En 2015, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador financió un sobrevuelo con LIDAR sobre 300 kilómetros cuadrados de esa selva. El principio es simple de explicar y radical en sus resultados. El láser dispara millones de pulsos por segundo, y una fracción de esos pulsos logra colarse entre las hojas hasta tocar el suelo real. Con suficientes pulsos, un algoritmo puede borrar digitalmente cada árbol y dejar solo el terreno desnudo. Lo que apareció en la pantalla, cuando se limpió esa nube de puntos, no fueron 2 sitios. Fueron más de 6.000 plataformas rectangulares de tierra, calzadas, terrazas agrícolas y canales de drenaje conectando 15 asentamientos mayores y menores en un solo sistema. Pero lo que más inquietó a Rostand y su equipo no fue el tamaño. Fue la fecha. Las muestras de radiocarbono situaron los primeros asentamientos alrededor del año 500 antes de nuestra era, con ocupación continua hasta el año 300 o 600 de nuestra era. Eso hacía del Upano el sistema urbano complejo más antiguo jamás confirmado en toda la Amazonía, más de 1000 años anterior a cualquier otra sociedad amazónica compleja conocida hasta entonces. Las plataformas no eran viviendas aisladas, estaban organizadas en calles, plazas y terrazas de cultivo, con canales que dirigían el agua de lluvia lejos de las zonas habitadas. Alguien había diseñado ese sistema con una lógica urbana clara. Rostand terminó llamando a este modelo urbanismo de jardín, ni la ciudad compacta de piedra que uno imagina al pensar en una civilización antigua, ni la aldea dispersa que la arqueología tradicional esperaba encontrar en la selva. Algo intermedio y, según sus propias palabras, más sofisticado que ambas, barrios residenciales separados por franjas cultivadas, capaces de alimentar a una población densa sin agotar el suelo que la sostenía, una solución de ingeniería agrícola a un problema que las ciudades europeas de la misma época resolvían de un modo completamente distinto, y con mucho menos verde de por medio. El sistema de terrazas y canales de drenaje, además, cumplía una segunda función que el equipo tardó en identificar. Controlaba la erosión en un valle volcánico donde las lluvias torrenciales podían arrastrar el suelo cultivable en cuestión de horas. Cada plataforma residencial, cada canal, cada terraza agrícola formaba parte de un mismo sistema pensado para durar generaciones, no solo para resolver una necesidad inmediata. La pregunta que eso abre no tiene una respuesta cómoda. Si una civilización así de temprana, y así de sofisticada en su relación con el entorno, pudo pasar 25 siglos invisible bajo los árboles, ¿qué más sigue ahí, esperando el próximo sobrevuelo? Mientras tanto, a más de 1500 kilómetros al sur, en los llanos de Mojos de Bolivia, otro equipo perseguía una pista distinta. El arqueólogo alemán Jacob Römers y su colega Carla Jemis Badencourt llevaban años documentando la cultura casárabe, un pueblo que había habitado esa región entre los años 500 y 1400 de nuestra era.
Se sabía que existían asentamientos. Lo que no se sabía era cómo estaban conectados entre sí, ni qué tan lejos llegaba realmente esa civilización. Los llanos de Mojo se inundan buena parte del año. Caminar el territorio para mapearlo palmo a palmo era, en la práctica, casi imposible. Cada temporada de campo cubría apenas una fracción diminuta de lo que hacía falta. El escaneo LIDAR cubrió 204 kilómetros cuadrados y confirmó 26 asentamientos Casarábe, 15 ya se conocían, 11 eran completamente nuevos. Pero los dos sitios centrales, Cotoca y Landívar, mostraron algo que ningún trabajo de campo previo había podido documentar: plataformas rectangulares y en forma de U dispuestas alrededor de plazas centrales, pirámides de tierra en forma de cono levantadas sobre terrazas artificiales de varios niveles, y algo todavía más revelador, calzadas elevadas, perfectamente rectas, corriendo por kilómetros para unir un asentamiento con el siguiente, junto con canales y reservorios de agua construidos con una precisión de ingeniería que ningún cronista colonial había registrado jamás en la región. Una calzada recta no es un sendero que la gente fue marcando poco a poco con el uso. Un sendero orgánico serpentea, busca el terreno más fácil, rodea obstáculos. Una calzada recta, sostenida durante kilómetros sobre terreno que se inunda media parte del año, es una decisión de ingeniería. Alguien con autoridad suficiente para movilizar mano de obra durante meses, y una razón, política, ceremonial, económica, para conectar un lugar con otro en línea recta, sin desvíos. Los reservorios, además, no parecían responder solo a necesidades de riego, su tamaño y posición sugerían control centralizado del agua en una región donde el agua, paradójicamente, sobra en época de lluvias y escasea en la seca. Hay, además, un testigo incómodo al que la arqueología tardó siglos en tomarle la palabra. En 1542, el fraile español Gaspar de Carvajal navegó buena parte del río Amazonas junto a la expedición de Francisco de Orellana, y dejó por escrito algo que generaciones posteriores de historiadores tratarían como exageración retórica: pueblos ribereños tan seguidos uno de otro que, según su relato, apenas dejaban distancia entre sí durante jornadas enteras de navegación. Durante casi 500 años, esa crónica se leyó como la fantasía de un fraile impresionado por un territorio hostil. Cotoca y Landívar no prueban cada detalle del relato de Carvajal, pero sí prueban algo más importante: que la densidad de población que describió no era, por sí sola, motivo suficiente para descartarlo. Prumers y Jaimes Betancourt fueron cuidadosos al estimar cifras exactas de población, pero fueron claros en un punto: sostener la construcción y el mantenimiento de calzadas, canales y pirámides de tierra a esa escala, durante generaciones, exigía muchísima más gente organizada de forma permanente de lo que cualquier modelo de aldeas dispersas podría explicar. La pregunta que Cotoca y Landívar dejaron abierta fue: ¿cuánta gente hacía falta para sostener un sistema así, y por qué la arqueología amazónica había tardado tanto en verlo? Para entender por qué estos hallazgos resultaron tan perturbadores para la arqueología, hay que retroceder hasta los años 70, cuando la antropóloga estadounidense Barry Magers propuso una idea que dominaría el campo durante décadas: la Amazonía, según ella, tenía un techo ambiental que ninguna sociedad podía superar. El suelo era demasiado pobre en nutrientes, la teoría decía, para sostener nada más complejo que pequeños grupos móviles. La teoría tenía un problema que muchos arqueólogos prefirieron no mirar de frente durante años: no explicaba la terra preta, un suelo negro, extraordinariamente fértil, encontrado en cientos de sitios de la cuenca amazónica, un suelo que los propios científicos terminarían confirmando como artificial, creado deliberadamente por generaciones de agricultores mezclando carbón vegetal, cerámica triturada y desechos orgánicos hasta transformar tierra pobre en uno de los suelos más productivos del planeta. Es una técnica tan eficaz que hoy la estudian agrónomos que buscan frenar el agotamiento de suelos tropicales en otras partes del mundo, un aporte de ingeniería agrícola amazónica que tardó siglos en ser reconocido como tal. Tampoco explicaba los geoglifos del estado brasileño de Acre, figuras geométricas de cientos de metros, excavadas en la tierra, que empezaron a aparecer a la vista cuando la deforestación despejó la selva a partir de los años 70 y 80. Durante casi 2 décadas, buena parte de esos hallazgos fue tratada como anomalía, no como evidencia de un patrón. El Upano y Cotoca Landívar no aparecieron en un vacío científico,
aparecieron después de que la Terra Preta y los geoglifos ya habían empezado a resquebrajar el techo ambiental de Megues. Lo que el lidar aportó no fue la primera grieta, sino la prueba a gran escala, cuantificable y repetible en distintas regiones de la cuenca, de que la grieta no era un caso aislado. 3 líneas de evidencia independientes, suelos fértiles creados por manos humanas, figuras geométricas visibles desde el aire, y ahora sistemas urbanos completos bajo el dosel, apuntaban en la misma dirección. Y si el techo ambiental nunca existió, la siguiente pregunta es todavía más incómoda: ¿cuánta gente vivía realmente en la Amazonía antes de la llegada europea? Las estimaciones más conservadoras hablaban de unos pocos cientos de miles de personas dispersas. Las nuevas evidencias urbanas obligan a considerar cifras muchísimo más altas. Y eso obliga a preguntarse qué pasó con esa población después del contacto europeo, cuando epidemias para las que no existía inmunidad se adelantaron, en muchos casos, a los propios exploradores. Enfermedades como la viruela y el sarampión viajaban por las mismas rutas comerciales que conectaban a los pueblos amazónicos entre sí, muchas veces décadas antes de que un europeo pusiera un pie en la región. Eso significa que buena parte de los primeros cronistas coloniales, el propio Carvajal incluido, pudo haber visto ya el eco de un colapso demográfico en marcha, y no la totalidad de una civilización en su apogeo. La escala real de lo que existió antes de ese colapso es, todavía hoy, una de las preguntas abiertas más grandes de la arqueología americana. Cuando los investigadores empezaron a comparar la densidad de esas redes de calzadas, tanto en el Upano como en los llanos de Mojos, con otros sistemas de caminos históricos, la comparación que empezó a repetirse en la cobertura científica fue incómoda para cualquiera que todavía imaginara la Amazonía precolombina como un territorio de tribus dispersas. La interconexión vial de estas ciudades rivalizaba, en algunos tramos, con la de regiones enteras de la Europa altomedieval. Es una comparación que hay que tratar con cuidado. Ninguno de los dos equipos afirmó que la Amazonía tuviera más ciudades que Europa en términos absolutos, ni que las sociedades fueran idénticas en escala o forma de gobierno. Lo que dijeron fue algo más preciso, y en cierto modo más perturbador, que el grado de planificación, de inversión colectiva en infraestructura, de conexión deliberada entre asentamientos, no tenía nada de primitivo. Era el mismo tipo de organización política y logística que asociamos, casi por reflejo, únicamente con las civilizaciones que sí aparecen en los libros de texto escolares. Y ahí está el giro incómodo: la razón por la que la Amazonía no aparece en esos libros de texto nunca fue la ausencia de civilización. Fue la misma selva que ocultó el Upano durante 2500 años, ocultando también, casi con la misma eficacia, la memoria que buena parte del mundo tiene de sí mismo como la única cuna posible de las ciudades antiguas. Vale la pena detenerse en la comparación un momento más. Después de la caída del Imperio Romano, buena parte de la red de caminos pavimentados de Europa Occidental se deterioró durante siglos por falta de mantenimiento centralizado. Los reinos que sucedieron a Roma, en muchas regiones, ya no tenían la capacidad administrativa para sostener ese nivel de infraestructura. Las calzadas de Cotoca y Landívar, en cambio, se construyeron y se mantuvieron activas durante generaciones, en paralelo, sin necesidad de un imperio continental detrás. Eso no las hace iguales a Roma. Las hace evidencia de que la organización política necesaria para sostener infraestructura de ese tipo surgió, de forma independiente, en más de un lugar del planeta, y en uno de ellos fue la Amazonía. A comienzos del siglo XX, el explorador británico Percy Fawcett pasó años convencido de que existía una ciudad perdida en algún punto de la Amazonía, a la que llamó, simplemente, Z. Fawcett no era un aficionado cualquiera. Había pasado años como topógrafo profesional trazando fronteras en Bolivia y Brasil para la Real Sociedad Geográfica de Londres, y basaba su hipótesis, en parte, en crónicas coloniales antiguas, del mismo tipo que la de Gaspar de Carvajal, que la arqueología oficial de su tiempo descartaba sin más. En 1925, financiado por esa misma Real Sociedad Geográfica, se internó en el Mato Grosso brasileño junto a su hijo Jack y al amigo de este, Roddy Remo. Ninguno de los tres volvió a ser visto. Docenas de expediciones de rescate, a lo largo de casi un siglo, no encontraron ni rastro de ellos ni de la ciudad que buscaban. La comunidad científica de su época trató a Fawcett, casi sin excepción,
como un fantasioso obsesionado con un mito, y su desaparición pareció, durante generaciones, la confirmación definitiva de que Z nunca había existido. Un siglo después, el lidar no encontró la ciudad de Fawcett. Encontró algo que sus contemporáneos habrían encontrado todavía más difícil de creer, no una ciudad perdida, sino decenas de ellas, repartidas en un territorio del que apenas se ha escaneado una fracción mínima con esta tecnología. Lo que cambió, entre la época de Fawcett y la de Lupano, no fue la selva. Fue la herramienta. Un avión con lidar puede cubrir en pocas horas de vuelo lo que a un equipo de arqueólogos a pie le tomaría décadas de trabajo de campo, y sin necesidad de talar un solo árbol para ver lo que hay debajo. Eso ha cambiado el cálculo de costos de la arqueología amazónica por completo. Escanear ya no es la parte cara del proceso, excavar sigue siéndolo, pero ahora se sabe con precisión dónde excavar antes de gastar un solo día en el campo. Equipos en Ecuador, Bolivia y Brasil comparan hoy sus datos entre sí de un modo que antes era casi imposible. Un hallazgo en un país inmediatamente cambia qué se busca, y cómo se interpreta lo que ya se había encontrado, en cualquiera de los otros. Y el costo de esa tecnología sigue bajando. Los primeros sobrevuelos dependían de aviones especializados y presupuestos que pocos países podían costear. Hoy, versiones más pequeñas del mismo sensor ya se montan en drones, acercando el método a equipos universitarios y comunitarios que antes ni podían plantearse esa escala de trabajo. Pero la carrera no está resuelta a favor de la ciencia. Cada año, la deforestación avanza sobre zonas de la Amazonía que ningún lidar ha escaneado todavía, lo que significa que hay sitios que podrían desaparecer, arrasados por una topadora, antes de que exista siquiera un registro de que existieron. Los propios equipos de investigación han insistido en que las comunidades indígenas que habitan esas regiones hoy no son un obstáculo para el trabajo científico, sino su mejor fuente de conocimiento previo. Generaciones de memoria oral señalando montículos, caminos antiguos y sitios ceremoniales que ningún sobrevuelo había detectado todavía. Sin esas comunidades como guías y como custodias del territorio, buena parte de lo que el lidar terminó confirmando desde el aire habría tardado muchísimo más en encontrarse desde el suelo, cuando no habría llegado a encontrarse nunca. La carrera, en el fondo, ya no es solo contra el tiempo geológico de la selva. Es contra el tiempo, mucho más corto, de la motosierra. Menos del 5% de la cuenca amazónica ha sido escaneada con lidar hasta hoy. Cada nuevo sobrevuelo, en promedio, encuentra algo que no estaba en ningún mapa. Eso significa que la historia que se acaba de contar aquí, el Lupano, Cotoca, Landívar, el techo ambiental que resultó no existir, no es una conclusión. Es apenas el primer capítulo de un mapa que todavía está, en su enorme mayoría, en blanco. Cada equipo de investigación mencionado en este video coincide en un punto, más allá de sus diferencias de método y de región. Lo que hace falta ahora no es una teoría nueva, sino más vuelos. Cada kilómetro cuadrado adicional que se escanea tiene, hasta ahora, una probabilidad real de contener algo que ningún cronista, ningún explorador y ninguna leyenda local había registrado jamás. Durante mucho tiempo se dijo que la Amazonía era un vacío verde, un territorio sin historia esperando a ser llenado. La verdad, cada vez más difícil de discutir, es la contraria. La Amazonía tiene una de las historias urbanas más antiguas y más ambiciosas del continente. Simplemente, la selva se la había guardado para sí misma. Y todavía guarda casi todo lo demás. Cada nombre que apareció en este video, Rostein, Brumers, James Badencourt, hasta el propio Fawcett, es apenas la lista provisional de quienes se atrevieron a mirar el vacío verde y sospechar que no era, en absoluto, un vacío. La próxima ciudad que aparezca en una pantalla, en algún laboratorio, puede estar a un solo vuelo de distancia. Y cuando eso ocurra, valdrá la pena recordar cuánto tiempo pasó la respuesta correcta escondida a plena vista, esperando simplemente a que alguien mirara desde el ángulo correcto.